Adelante, doctor. Correcto. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches nuevamente a todos y todas. Agradezco nuevamente en este caso a CEFOCAP por darnos la oportunidad de estar con ustedes en esta noche abordando una temática vinculada a la litigación oral. Vamos a, digamos, en este contexto desarrollar algunas ideas en torno a lo que involucra el examen y contraexamen o interrogatorio y contrainterrogatorio en el marco de los juicios orales. En este contexto yo voy a compartir algunas pistas para que podamos también en esta línea poder, digamos, guiar un poco la exposición. A ver, un segundo, vamos a compartir. Está. Aquí. Bien, a ver si me confirman si estamos bien. Correcto, doctor. Se Correcto. puede apreciar correctamente. Listo. Bien, vamos a entonces avanzar. Mire, doctores, la temática entiendo yo que está insertada en el marco ya de un curso mucho más amplio de lo que involucra la litigación oral y sobre todo la litigación oral estratégica, ¿no? Aquella que se efectúa, digamos, con ánimos únicamente para hacer valer, digamos, el contexto de la oralidad, sino sobre todo aquellos que están vinculados a alcanzar una información de calidad con toda, hacia los magistrados, ¿no? Digamos, con toda la información que involucra la adecuada resolución de los casos. Ya, este es más o menos el propósito de la exposición. Creo que yo cuando he tenido oportunidades de hablar sobre litigación, independientemente de los lugares donde uno se ha capacitado, digamos, hemos tenido capacitaciones con la Universidad de San Diego, soy instructor de Abarroli en este contexto para el tema de litigación, capacitando jueces, fiscales y abogados defensores. He seguido cursos también de litigación y dirección de audiencia en Chile, y bueno, ni que hablar en el país, también múltiples cursos, ¿no? Entonces, en ese contexto más o menos se ha podido verificar que tenemos casi dos líneas en el contexto de la litigación oral. Aquella que se establece, digamos, desde el estilo puro anglosajón, que es lo que de un principio se ha pretendido más o menos establecer en nuestro país, pero hay otra línea mucho más vinculada al contexto procesal, es decir, aquella que más o menos se trata de implementar en virtud a la tributación del sistema europeo continental del cual formamos parte. Así que esta lógica es más o menos la que se viene contemplando, y creo que en la línea de lo que vamos a exponer es precisamente lo que pretendemos informar a ustedes. ¿Por qué? Porque suele pasar que a veces en el contexto de las litigaciones se olvida la regulación que tenemos en nuestro país, y muchas veces cuando vienen los litigantes a las salas de audiencias pareciera que puedan realizar cualquier situación, y entonces se olvidan de la regulación normativa o viceversa. Algunos se ajustan muy en estricto al contexto de lo que se establece en la regulación y se olvidan cuál es el propósito de la litigación oral. Entonces, en ambos sentidos, nosotros esperamos alcanzar, digamos, una idea mucho más productiva para lo que involucra esta litigación oral estratégica. Como siempre, para mí siempre es importante que ustedes puedan, digamos, activar las pantallas. Sé que es un viernes, que seguramente muchos de ustedes están por ahí en algún local, en una reunión.
mientras uno está preparado ya en pijamas para ponerse a dormir, seguramente algunos prefieren todavía estar por ahí paseando. O de repente, quién sabe, están en alguna maratón judicial, en alguna actividad, y quizás algunos también, como quien les habla, ya están preparándose también para dormir. Pero la idea es precisamente que no vayamos a dormir, sino más bien que tratemos en este contexto de complementar un poco lo que vamos a exponer esta noche, porque precisamente la idea es en los cursos de litigación oral hacerlo, digamos, como un contexto de aprendizaje. No, en litigación oral pasa con lo que sucede en las matemáticas y en los idiomas, que para efectos de aprender no basta tanto el contexto de las explicaciones o las clases, disertaciones magistrales, sino más bien el contexto de las prácticas, ¿ya? Y esto es más o menos lo que yo pretendo hacer esta noche. Si no pueden activar las cámaras, porque hasta ahora estoy viendo que nadie activa la cámara, ustedes pueden escribir así como Liz Pamela eh, y también los amigos de Cefocap que han estado escribiendo por ahí, como Mestre, como Leonidas Quicaño, se está registrando. Entonces pueden escribir por la cajita de chat, plantear sus preguntas, interrogantes, que en este contexto nosotros estaremos dispuestos a contribuir en la medida de lo posible a que la temática que se expone el día de hoy quede clara. Y que cuando vayan a los tribunales de juzgamiento, como pasa en el tribunal que me toca dirigir por ahora a mí, entonces tengan las mejores herramientas para que se proceda a una adecuada litigación. Bien, avancemos entonces. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué consiste el interrogatorio directo? ¿Ya? La idea de un interrogatorio directo, digamos, si el examen directo, si lo quieren llamar así, básicamente es guiar la producción de la información de los testigos y de los peritos. ¿Ya? Esta producción y aportación de la información tiene que ser evidentemente de calidad. ¿Y cuándo va a ser una información de calidad que convence al juzgador? Cuando esta información es ordenada, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando esta información es creíble. Dos situaciones concretas que debe pasar en el contexto del interrogatorio para que precisamente esta información funcione. Ahora es evidente que, y es lógico también que si se trata de un interrogatorio directo, ¿de quién procede esta información? Obviamente de los testigos y los peritos. No tiene que introducirse la información por el interrogador. De hecho, vamos a verificar, no hay una clase de objeción aquí, pero que una de las cosas constantes que pasa en un interrogatorio directo, porque hay una gran dificultad en el contexto del interrogatorio, es el plantear preguntas sugestivas. Es decir, yo introduzco la información. Ah, es cierto que usted vio un carro color rojo. Y claro, el testigo nunca me está brindando la información de que haya visto el carro color rojo. El que está introduciendo esta información es el interrogador. Por lo tanto, en esta línea es evidente que no corresponde plantear este tipo de preguntas. La información en un interrogatorio directo, ya sea de testigos o de peritos, proviene del órgano de prueba. Ahora, esto es así porque precisamente el interrogatorio directo sirve para producir, reitero, y aportar esta información de calidad y que contribuya a nuestra teoría del caso y evidentemente genere convicción en el juzgador. Ahora, cuando hacemos referencia a la información de calidad, además de esta que sea, digamos, creíble, que sea ordenada, va a depender mucho del tipo de órgano de prueba que tengamos frente a nosotros. Ustedes saben muy bien que por la fortaleza, los órganos de prueba, y en general las pruebas, se dividen entre pruebas directas o pruebas indirectas.
Y evidentemente, una prueba directa puede establecer un hecho de lo que constituye objeto de prueba en una determinada causa frente a una prueba indirecta que no va a establecer un hecho de lo que constituye objeto de prueba, sino contrariamente otros hechos que de manera conjunta recién van a arribar a lo que constituye objeto de prueba en esta causa. Aquí un alto, porque yo no sé si todos tenemos claro lo que el Código Procesal Penal dice cuando se establece lo que constituye objeto de prueba. Un testeo para los que están presentes, porque no los veo muy dinámicos. Ni los veo activando las cámaras, ni los veo tampoco escribiendo en la cajita del chat. ¿Qué es lo que constituye objeto de prueba en un proceso penal? Autores, ¿qué es lo que se quiere probar en un proceso penal? Nada, ninguna idea. Voy a pensar que en CEFOCAP la gente no está muy activa, que únicamente viene por los certificados. Mestre, fotografía. A ver, otras ideas. ¿Qué se cometió el delito? Dice Julio. Audios, dice Mestre. Sixto dice la teoría del caso. Materia de actividad probatoria dice Jaime. Eladio dice los elementos de convicción. Sergio dice hecho delictivo. Nicole dice la comisión del delito. Nazario dice los hechos. Bien. Es evidente, Luis dice culpabilidad. Es evidente que lo que deseamos probar siempre son hechos. Y esto pasa, y ustedes ya seguramente han pasado, porque en el marco de litigación oral estratégica, ustedes ya han pasado por un alegato de apertura. Y en un alegato de apertura, una adecuada exposición, es decir, hecho, ¿no? Juan concurrió a la casa de María. Hecho. Juan empleó violencia contra María para someterla, para doblegar su voluntad. Hecho. Juan le quitó las prendas a María y la puso en posición de hacerla sufrir el acto sexual. Hecho. Cuando Juan iba a realizar la penetración del pene en la vagina de María, ingresó Octavio, quien a golpes evitó que se consumara este atentado contra María. Estos hechos son los que van a demostrar, en este caso, la Fiscalía. Digamos, por ponernos en ejemplo de la Fiscalía. Los hechos siempre son objeto de prueba, pero no cualquier hecho. En una teoría del caso, ustedes habrán podido distinguir que hay hechos que son relevantes y hechos que son irrelevantes. ¿Cuáles son los hechos relevantes para el tipo penal de violación sexual que estamos relatando más o menos del artículo 170? Primero, lo que importa en este caso es un acceso carnal, es decir, la conjunción de pene-vagina, conjunción pene-ano, conjunción pene-boca o conjunción objetos u otras partes del cuerpo con vagina o ano, ¿no? Entonces, son lo que se llama el acceso carnal y las conductas análogas. Cualquiera de los dos puede producir una violación sexual. ¿Qué otra cosa es relevante para el tipo penal? Que además de alguna de estas conjunciones, porque son alternativas, no tiene que ser de manera conjunta, tiene que presentarse una conducta medial, el empleo de violencia, el empleo de amenaza, etc. ¿Cierto? Bien. Ahora, si no se llega a dar la penetración siquiera parcial, pero se produce la ejecución de los actos tendientes a esta finalidad, ¿no? Lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar en el grado de tentativa, ¿no? Porque ha existido actos de ejecución tendientes a la realización del tipo penal. Entonces, pueden ser tipos consumados, pueden ser tipos tentados. Pero estos son los hechos que establece el tipo penal. Y dentro de estos hechos, evidentemente, nosotros establecemos adicionalmente, digamos, por epistemología,
Es por necesidad de tomar conocimiento de que se individualiza cuándo, dónde se produjo este hecho delictivo. Y para efectos de responsabilidad, quién realizó esta conducta. Entonces, estos son los hechos que conllevan, pero que materialmente podemos dividirlos en dos. Los que están vinculados a la materialidad del delito, es decir, todos aquellos que van a dar cuenta de la existencia del evento delictivo, y en segundo lugar, los que están vinculados a establecer la responsabilidad de una persona. Esto en relación al derecho penal sustantivo. Si nosotros hablamos además de que dentro de un proceso penal existe un doble juicio, es decir, hay un juicio civil, también involucrará la producción del daño y la necesidad de su reparación. Todo esto, evidentemente, tiene que ser objeto de prueba en un proceso. No es que yo lo hablo a una perorata y ya corresponde establecerlo. Aquí se me tiene que determinar cómo es que efectivamente se produjo el acto violento. ¿Cómo es que se produjo los actos tendientes a acceder carnalmente? ¿Cómo es que se ha individualizado, en este caso, a Julio o a quien sea el autor del hecho? ¿Cómo es que se ha determinado que María ha sufrido un daño? Entonces, todo esto son los hechos que son relevantes en el caso y que tienen que ser objeto de prueba y juicio para que se proceda a establecer una determinada consecuencia jurídica, una sentencia que permita establecer sanción de una persona, establecer una determinada reparación, etc. Entonces, esto es lo que constituye objeto de prueba en una causa. Pasado esto, superado esto, porque esto se entiende que es parte de lo que ustedes han desarrollado en lo que involucra teoría del caso, manejo evidentemente de los hechos, nosotros cuando hablamos del interrogatorio tenemos que hacer referencia a que aquello que constituye objeto de prueba, es decir, el empleo de una conducta violenta, puede ser acreditado por uno o más pruebas, ¿no? Por ejemplo, a ver, hagamos referencia al mismo ejemplo, a la tentativa de violación sexual. ¿Qué es lo que puede determinar el uso de violencia en este caso? Testeo nuevamente en la cajita del chat, porque sí he visto ahora sí que están activos. ¿Con qué yo pruebo la violencia producida para la tentativa de violación sexual? ¿Qué me va a servir a mí para probar ese certificado médico? Dice David. A ver, más ideas. ¿Solo certificado médico? Pericia psicológica. Bueno, si hay también la violencia ahora es una redacción del 170, puede ser física o psicológica. David Linares dice entrevista única. Manuel Belit dice RML, reconocimiento médico legal. Sergio dice cámara GS. Bien, vamos a parar ahí. Estamos hablando del 170. En principio sí se prevé la posibilidad de hacer prueba anticipada en delitos contra la libertad sexual. Esto es usual y bastante recurrente cuando se tratan de menores de edad, en el caso de la Fiscalía. Pero cuando se tratan de mayores de edad, la Fiscalía suele presentar a los mismos órganos de prueba para que concurran a juicio. Pero independientemente de que sea una prueba anticipada o sea una prueba actuada en juicio, de lo que estamos hablando es de la versión de quién, de la víctima, que es para quién, a un testigo. Entonces, es la testigo estrella, la víctima del delito, quien va a poder relatar si ha existido o no violencia en su contra, porque ella es la que va a contar cómo es que se ha producido este acto violento, que ha doblegado su voluntad para que sea sometida sexualmente, ¿no? Claro, y adicionalmente a esto, para corroborar esta versión de la víctima que va a dar cuenta de ese acto violento, vamos a tener el examen del médico legista, no el reconocimiento de un médico legal, no el certificado médico legal que no ingresa solo a juicio. Tiene que ser el examen del médico legista para que concurra a juicio y explique la evaluación médica
o reconocimiento médico que ha hecho a la víctima que demuestra la existencia de determinadas lesiones, de determinadas afectaciones en el contexto del cuerpo de la víctima, que para casos de violaciones sexuales pueden ser lesiones genitales, paragenitales o extragenitales, ¿no? Dependiendo de cada caso en concreto. Y que van a precisamente dar cuenta. Si el relato de la víctima coincide con el diagnóstico de las lesiones o la constatación de las lesiones efectuada por el médico legista. O si, pese a que existen lesiones que han sido constatadas por el médico legista, estas no son objeto de relato por la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos dos órganos de prueba que van a producir información para solo una parte de lo que constituye objeto de prueba en la causa. ¿Cuál es? La realización de una conducta violenta, ¿no? Y entonces, en ese contexto, la información que nosotros pretendemos conseguir de este testigo, que es la víctima, o de este perito, y además, miren, en este caso habíamos hecho referencia que es un grado de tentativa y llegó Octavio, ¿no? Miren, caso de tentativa. Tenemos un testigo presencial de una circunstancia concomitante en el hecho. Claro, él seguramente no ha apreciado todo el contexto del hecho violento, pero ha podido observar cuando ya tenía, digamos, en este caso, sin resistencia a la víctima, cuando ya la tenía sometida. Entonces vendrá también Octavio a rendir su declaración. Pero verifiquen ustedes, toda esta, digamos, todos esos órganos de prueba lo que tienen que hacer es introducir información de calidad que precisamente ayude a mi teoría del caso. Así, si yo lo que quiero es introducir información de cómo se produjo esta conducta violenta, lo que tengo que lograr es que el juzgador oiga con la máxima atención a estos órganos de prueba, declarar cómo es que se produjo la conducta violenta. ¿Para qué? Para que a partir de la declaración de este órgano de prueba, yo pueda construir las proposiciones fácticas que han sido probadas y que tienen una correspondencia, evidentemente, con las proposiciones jurídicas, que en este caso es, digamos, la conducta violenta o la conducta medial violenta, ¿no? Esto es básicamente el propósito para lo que sirve el interrogatorio directo. ¿Ya? Esto es, digamos, el objetivo, esta es nuestra meta, esta es nuestra brújula, esto nos guía. ¿Ya? Reitero, no hay que olvidar que el protagonista, digamos, que la estrella en este caso siempre es el testigo o el perito, es decir, la persona que depone en el juicio oral, no así el interrogador en este caso. Es más, si el interrogador pasa desapercibido, digamos, no lo notamos siquiera, está bien, porque la idea es que no se den cuenta ni siquiera de que existimos, sino de quien realmente existe para el juicio, es la víctima. Hablamos siempre de la posición de la fiscalía porque estamos trabajando con este ejemplo, o el médico legista o el testigo directo de los hechos, ¿no? Ese es el contexto. Ahora, los testigos y los peritos no son arcángeles de la verdad, es decir, no son neutros. Más todavía los testigos que los peritos. ¿Por qué digo esto? Ya ha llegado a juicio oral, los testigos y los peritos son de parte del Ministerio Público o de parte de la defensa. Por lo tanto, siempre tienden a contribuir la teoría del caso de uno de los contrincantes en el marco del juicio oral. Pero esto no involucra que, pese a ser de parte, la introducción de la información tenga que ser solamente útil para una de las partes, en primer lugar, o en su defecto, que por ser un testigo de mi parte, esté yo plenamente seguro de que efectivamente va a relatar, va a contar hechos que únicamente contribuyan a mi teoría del caso. No, eso no es así, de ninguna manera. Lo que corresponde en estos casos, hay que
digamos, tratar de aterrizarlo siempre en, digamos, en el marco, en el contexto de lo que contribuye en nuestro caso, fortaleciendo esta introducción de la información y tratar de preparar al juzgador para aquellos aspectos en los cuales digamos, este contexto de la declaración sea precisamente débil. Aquello que puede ser explotado en el marco del contrainterrogatorio que vamos a ver en un momento. Ahora, ustedes, para volver a la teoría del caso, ¿cómo se van a dar cuenta sobre qué va a aportar mi órgano de prueba? Dos cosas en concretos. Primero, cuando ustedes ofrecen su medio de prueba a nivel de etapa intermedia, tienen como exigencia, de acuerdo al artículo 352, inciso 5, literal A, ¿qué cosa? Establecer el aporte probatorio. Y a continuación, literal B, establecer la pertinencia de este órgano de prueba. Es decir, primero decimos, mira, este órgano de prueba relata y ha contado sobre esto. ¿Cómo lo sé? Porque ha declarado a nivel de la investigación o tenemos una declaración previa donde precisamente consta esta información. Muy bien. En segundo lugar, mira, este juicio trata sobre violación sexual. Y el delito de violación sexual me exige a mí acreditar, entre otras cosas, la realización de una conducta violenta. Por lo tanto, si él va a relatar sobre estos hechos, hay una relación de medio, es decir, de que lo que esto se va a decir en este juicio va a servir para acreditar qué cosa, la realización del delito. Entonces, hay una relación de medio a fin en el contexto del aporte probatorio. Ahora, si lo tienen claro a nivel de la etapa intermedia, obviamente cuando vayan a los alegatos de apertura van a señalar que esto constituye objeto de prueba, es decir, estos hechos que hemos relatado, y van a ofrecer en el momento de presentar sus hechos, van a decir, voy a probar estos hechos, es decir, el hecho que se ha empleado violencia, con la declaración de la víctima, voy a probar estos hechos, o sea, a probar en este juicio, con el examen del médico legista, que va a venir a relatar las lesiones constatadas, y también con la declaración de Octavio, que precisamente intervino para evitar la consumación del hecho, ¿no? Presento yo mi teoría del caso y así. Ahora, esto, digamos, que parece un ejercicio vano, insulso, en realidad es muy relevante. Porque si yo no he aterrizado así mi preparación, digamos, en este caso, antes de juicio, lo que va a ocurrir es que si yo no he establecido adecuadamente el aporte probatorio o la relevancia de la actuación de mi órgano de prueba, se me va a cuestionar durante el interrogatorio. De pronto yo he dicho que Octavio va a venir a declarar sobre la violencia empleada. Eventualmente Octavio no conoce a Julio, que estaba realizando la conducta delictiva. Eventualmente, cuando ingresó Octavio, de repente Julio emprendió la fuga. Entonces, en ese contexto, Octavio no llegó a ver, pero quien llegó a ver a Julio es la propia víctima. Entonces, Octavio no me sirve para identificar a Julio, pero sí me sirve para establecer la violencia que había sido empleada contra María, ¿no? Entonces, en esta lógica, cuando yo ofrezca a Octavio, solamente lo voy a poder ofrecer ¿para qué? Para evidenciar la conducta violenta, el estado de vulnerabilidad de la víctima o el estado ya de puesta a disposición, etc. ¿no? Entonces dependerá de lo que yo quiera acreditar. Pero si yo empiezo a interrogar, mire, Octavio, usted conoce a don Perico de los Palotes, en este caso viene a ser Julio, usted lo ha podido ver en la escena del delito, usted ha podido identificar sus rasgos, cómo estaba vestido, lo que van a hacer es cuestionarme, para empezar, impertinencia. El testigo no ha sido ofrecido para acreditar estos hechos. De acuerdo al aporte probatorio que la propia Fiscalía ha establecido, es sobre estos aspectos. Muy bien, pero si nos olvidamos además de ese contexto y el testigo nos dice, ¿sabes qué? Mira, vi a una persona salir corriendo y la verdad no me percaté de más detalles. ¿Y usted puede precisarnos cómo es que está vestida esta persona? ¿Puede recordar? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, ya empiezan a establecerse posibilidades de objeciones. No solamente el contexto de repetida, porque ya introdujo esa información, sino también el contexto de que aquí se le pudiera cuestionar
al órgano de prueba, digamos, por hacer preguntas especulativas. Es decir, el testigo ya dijo que no sabe y le están pidiendo especular cómo es que estaba vestida esta persona. Entonces, hay una multiplicidad de objeciones que pudieran plantearse cuando no estamos actuando adecuadamente en contexto de relevancia al órgano de prueba, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cada pretensión que nosotros establecemos en nuestro alegato de apertura, perdón, y cada ofrecimiento que se realiza a nivel de etapa intermedia tiene precisamente como propósito acreditar a determinados extremos. Por eso es muy importante que ustedes cuando hagan su ofrecimiento en etapa intermedia y también los alegatos de apertura, den cuenta que un mismo órgano de prueba, por ejemplo, la declaración de María, no solamente sirve para determinado aspecto, por ejemplo, aquí el empleo de violencia, sino también servirá, por ejemplo, en el caso de María, ¿para qué puede servir? Puede servir para establecer la presencia de la persona, de Julio, en el lugar. Puede servir para establecer su indicación de Julio como el autor de los hechos. Puede servir para establecer la conducta de la ejecución del acceso carnal al cual estaba siendo sometida. Puede servir también para acreditar el contexto de la violencia del cual ha sido objeto María. Puede servir para qué? Para establecer el daño que ha sufrido a raíz de los hechos. Es decir, por ejemplo, aquí la declaración de María, si yo pongo el reporte probatorio, tendría que tener un catálogo bien amplio porque es el testigo estrella. Una víctima siempre es el testigo estrella. Es totalmente consciente de todos los hechos y las circunstancias que van a llevar al éxito en mi caso. Entonces, siempre aquí hay que tener, digamos, el contexto de relevancia o el aporte concreto que se va a establecer, ¿ya? Y esta información que yo estoy poniendo, digamos, que yo pongo en contexto de la acusación, o en el escrito de la defensa absolviendo la acusación, tiene que estar vinculado en ese contexto, porque precisamente ese es el parámetro de control para efectos del juicio oral. Ahora, en el contexto digamos, de la actuación, hay que establecer una preparación del interrogatorio directo. Julio pregunta, y en caso de violación de menores, ¿quién sería el testigo estrella? La misma víctima, estimado Julio, solo que vamos a tener que tener en cuenta cuál, por ejemplo, es la condición de relato de la víctima. Hay víctimas de hechos que entre más o menos 1, 2 años, hasta los 7 años, evidentemente relatan los hechos muy aislados, propios de su edad. Todavía no tienen la capacidad de ordenar adecuadamente sus ideas, circunstanciar adecuadamente los hechos en tiempo y lugar, y por lo tanto sus relatos pueden ser mucho más sueltos. Vamos a necesitar, digamos, complementar esas declaraciones con pericias psicológicas y eventualmente con otras pruebas inferenciales o indirectas. Pero sigue siendo la víctima aquí el testigo estrella. Ya si a partir de los 8 años hasta los 12 años más o menos, el relato ya es más o menos, en cierto modo, consistente. A partir de los 12 años en adelante, ya los relatos son mucho más, digamos, estructurados y adecuadamente construidos. Así que dependerá mucho de la edad en la que se encuentre la víctima, estimado Julio, para que a partir de ahí podamos verificar cuál es el contexto de la información y a su vez, como suele pasar y lo exige el Acuerdo Plenario 5-2002-2005 y el Acuerdo Plenario 1-2011, entre otros pronunciamientos de la Corte Suprema, verifiquemos los elementos de corroboración periférica. Porque aquí, digamos, esto es sumamente relevante también para efectos de la actuación probatoria. Bien, volvamos. Aquí hay que también hacer algunos, digamos, algunos planeamientos en relación a lo que involucra la preparación del órgano de prueba. ¿Por qué? Porque precisamente reitero y establezco, el protagonista es el testigo, el protagonista es el perito, no el interrogador. Reitero esta idea, de tal manera que si nosotros pretendemos que el juzgador oiga con la máxima atención a los órganos de prueba que se declaran, el interrogador debe preparar, debe planear el examen directo del órgano de prueba. ¿Para qué? Para que este examen sea útil a su teoría del caso. Bien, veamos.
En primer lugar, hay que seleccionar y ordenar a los declarantes según referentes de tiempo, primacía y credibilidad. A ver, aquí, por ejemplo, si ustedes tuvieran una flecha, digamos, en una línea de tiempo, por ponerlo así, ustedes van a poder verificar que la flecha en la línea del tiempo no es una línea recta, ¿ya? ¿Qué suele pasar a nivel de juicio oral? Que esa línea, que conecta esa línea del tiempo, tiene más bien una curva y una curva hacia abajo. ¿Por qué? Porque los juzgadores suelen recordarse más de lo que pasa al inicio. ¿Por qué? Porque les genera la mayor impresión. Si lo que ocurre primero, capta siempre la impresión del juzgador. Y después decae el tema de la atención para volver a subir cuando, al final, cuando se actúa lo más reciente. ¿Por qué? Porque solemos recordar a las personas lo último que escuchamos. Así que seguramente ustedes recordarán después de esta capacitación lo que he dicho al inicio de mi exposición y lo que diré al final. No sé si aquí estén las partes más fundamentales de la exposición. Yo espero sinceramente que hagan sus esfuerzos, como yo también los hago, para estar despiertos, atentos y acompañándolos durante esta tertulia de capacitación. Entonces, en esta línea más o menos hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo tengo que organizar, a ver, ¿quién tiene que venir a declarar primero? Si quiero causar la mayor impresión, digamos, para poner el ejemplo, ¿no? O sea, para poner el ejemplo. Tenemos ahí María, tenemos ahí el médico legista y tenemos ahí a Octavio, que intervino para evitar la consumación de derecho. ¿A quién pondrían primero, doctores? A ver, pequeña encuesta para cumplir con esta primera parte de la preparación. ¿Nadie? Ideas. Tenemos 3 órganos de prueba. Julio dice a María. Bien, Julio. ¿Más? ¿Solo Julio? ¿Está atento conmigo en la clase? Muy bien, Keren dice María, luego Octavio. Y entiendo yo que al final el médico legista Jaime, María, Trujillo, María, dice. Muy bien, creo que la mayoría coincide y obviamente si queremos llamar la atención, porque lo primero que se ve es lo que más también se recuerda, entonces es obvio que la víctima tengo que colocarla en primer lugar. Pobre de los fiscales que a veces, yo no sé, pero a veces suelen colocar a su testigo estrella donde en la parte central, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya empezó el juicio, empezamos con el médico, o empezamos por algún testigo, y después ya viene la víctima del delito y terminamos con otras cosas. A veces el propio imputado dice que voy a declarar al final, ¿no? Entonces, probablemente, si no actuamos a la víctima al inicio del delito, sí, pues se debe escuchar, se va a tener en cuenta, pero no va a quedar la impresión además que guía el resto del debate. Entonces hay que, digamos, hay que tener en cuenta este aspecto porque es importante generar una buena impresión al inicio. Ahora, es evidente que, y se señaló a partir de ahí que luego seguía Octavio, porque Octavio precisamente no observa mucho los hechos. Pero, por ejemplo, si ponemos al final el médico legista, probablemente el médico legista lo que va a hacer es establecer como parámetros para recordar también de corroboración de aquello de lo que dijo María al inicio y que nos ha quedado en la retina como algo que está corroborado, como para hacer ese match, ¿no? O sea, todo lo que dijo María, match, coincide con el médico legista y por lo tanto se pueda tener una prueba fuerte en este caso. Así que eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, segundo paso para preparar nuestros órganos de prueba, hay que informar
advertir, explicar y prevenir al órgano de prueba sobre la forma en que se va a desarrollar el interrogatorio y, en su caso, el contrainterrogatorio. ¿Ya? Nosotros, la idea es que cuando se prepara un testigo, es decir, cuando se le va a decir, señora, usted sobre esto y lo otro, no es que le vamos a enseñar a mentir, no es que vamos a instruirle de memoria para saber, para que ajuste su relato a lo que queremos. Porque de hecho yo he visto también algunos fiscales que preguntan y dicen, bueno, y señora, cuénteme qué es lo que, ¿por qué vino al juicio? Ah, vine para declarar lo que me pasó aquí y allá. Bueno, ¿qué más pasó? Y cuéntenos más. Y la señora empieza a contar todo lo que considera pertinente, porque se entiende que el fiscal más o menos se lo prepara y le ha dicho, vas a decir esto, esto, lo otro. Entonces, obviamente se nota cuando una información es más o menos preparada, ¿no? Entonces, esa lógica no debe funcionar, no funciona en el contexto de los juicios orales. Aquí hay que tener en cuenta básicamente que la preparación debe decir, bueno, señora, usted le van a hacer este tipo de preguntas. Le van a preguntar qué, cuándo, cómo, etc. Le pido, por favor, que para responder se tome un respiro. 5 segundos, 7 segundos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted le pregunten, yo voy a estar atento a lo que le van a preguntar. Y puede que yo diga la palabra objeción. ¿Para qué? Para que usted se quede callada, el juzgado resuelva la objeción que yo he planteado y dejemos en efecto la pregunta que le van a hacer, ¿no? Entonces ya más o menos le informo cómo se va a desarrollar el juicio, le advierto que debe colaborar, digamos, con mi actuación, pero no mintiendo, no estableciendo información que es sesgada, sino más bien advirtiéndole que, por ejemplo, sea un poco pausada, porque hay personas que le preguntan y dicen, señora, ¿y usted vio el vehículo? Sí, yo vi muy bien el vehículo, y ya no le dan ni oportunidad al abogado o al fiscal. Después, cuando dice objeción, ya respondió, ya la información ingresó. Entonces, la objeción llega muy tarde, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y más o menos que el eleccionamiento de los órganos de prueba esté en esa línea. Hay que explicarle también que, evidentemente, como es órgano de prueba, nuestra contraparte va a tratar de afectar su credibilidad. Y entonces nosotros tenemos que explicarle en qué va a consistir el contrainterrogatorio, además de nuestro interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y hay que prevenir sobre algunas cosas que pudieran pasar. Seguramente cuando yo pregunte van a plantear la objeción, seguramente le van a... Ya yo voy a plantear la objeción, seguramente van a ser un poco incisivos con usted, entonces se le establece determinada información. Si yo voy a introducir, por ejemplo, prueba material, de repente se trata de una víctima de violación, tengo que introducir prendas que, por ejemplo, han sido rotas al momento de la tentativa del acceso carnal, o sigue habiéndose consumado, que tienen las huellas biológicas, y por lo tanto me resulta muy relevante que le introduzca a la propia víctima para que diga, sí, esa es la prenda que yo estoy usando, sí, esa es la prenda que me rompió el día de los hechos. Entonces también le voy a explicar que va a efectuarse la introducción de algunas vestimentas, de algunas prendas a medida que ella va declarando, ¿no? Entonces ese contexto. También hay que señalarle que, por ejemplo, si es nuestro testigo, pero nosotros no somos los que estamos preguntando, que cuando no entiende una pregunta, no trate de responder adivinando qué es lo que se le ha preguntado, sino más bien que pida por favor que se le vuelva a repetir la pregunta, porque no la ha comprendido, porque no la ha escuchado bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de leccionamiento es importante. Porque el otro leccionamiento, para decirle que miente, esto por favor, es hasta un ilícito, ¿ya? Hasta un ilícito. Porque lo que se está haciendo es, en estos casos, es coactar seguramente en su contexto, establecer información falsa o instigar a que se introduzca información falsa por testigos o peritos, porque ustedes saben que hay un delito de falsa declaración en juicio, puede ser para peritos o puede ser para testigos, pero si el abogado instiga a que se introduzca esa información falsa, evidentemente lo que está, determina, lo que está actuando es como instigador de ese delito. Entonces también hay que tener en cuenta eso.
Cuando se establece también este tipo de preparación del interrogatorio directo, nosotros hay que prepararnos como interrogadores para establecer cuáles son las proposiciones fácticas principales o secundarias en relación a los hechos que constituyen objeto de prueba que se van a acreditar a través de ese examen del órgano de prueba, ¿no? Y así nosotros estableceremos, ojo, una especie de índice de temas que nosotros deseamos introducir. De tal manera que cuando, a medida que se va realizando el interrogatorio, digo, ya, bueno, ya hablamos sobre la violencia. Muy bien, check. ¿Ya hablamos sobre qué? Tenía que hablar sobre individualizar a la gente. Check, ya está. ¿Sobre qué más hablamos? Ya hablamos sobre el daño que le ha causado, el sufrimiento que le ha. Check. Y hago digamos, mi listado de temas que en este caso van a tener que ser acreditados por mi órgano de prueba. ¿Por qué es importante poner un índice de temas y no preguntas preelaboradas? ¿Por qué? Porque cuando yo hago preguntas preelaboradas, lo que voy a hacer es estar más atento a las preguntas para saber qué pregunta sigue, mientras que cuando yo hago un índice de temas, voy a poder establecer si ya se introdujo la información sobre este tema, si la información fue completa, si fue parcial, y voy a estar atento a lo que dice mi órgano de prueba. ¿Para qué? Para considerar que en este caso ya existió la información importante o relevante en ese contexto. ¿Ya? Así que esto es importante, establecer los temas que se van a introducir. Otro paso. Hay que preparar al declarante, es decir, hay que identificar las fortalezas o las debilidades que tiene nuestro órgano de prueba. ¿Para qué? Para que precisamente a través del interrogatorio podamos nosotros fortalecer esta declaración, hacerla verosímil, hacerla creíble y que genere convicción en el juzgador. Ojo, esta es una tarea ineludible y estratégica de parte de los litigantes. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que asegurar siempre es que mi teoría del caso se vea acreditada. Ojo, el testigo no tiene que saber qué es mi teoría del caso, qué es lo que yo pretendo con mi testigo, no. El testigo únicamente tiene que estar preocupado de introducir la información que sabe. A mí es que tiene que preocuparme saber si esta información satisface o no mi teoría del caso y cómo es que debo introducir esa información de mi teoría del caso. Y esto de todas maneras hay que complementarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a identificar en un órgano de prueba, digamos, aspectos fuertes, es decir, que fortalecen mi teoría del caso, aspectos débiles que no fortalecen mi teoría del caso, entonces lo que voy a hacer es más o menos siguiendo la misma lógica de recencia y primacía y recencia, ¿no? Es decir, que el juez va a recordar lo primero y también lo último, igualito. Cuando yo introduzca la información de mi órgano de prueba, lo más importante al principio. Después viene un interrogatorio donde pongo también las cosas débiles y después, nuevamente al final, un cierre impactante, ¿no? Es decir, con información que es importante. Bueno, al principio, digamos, lo más importante, cuéntenos cómo es que se produjo la violencia, cómo se produjo el acceso carnal, etc. Empieza a contar. Y después, de repente, por ahí hay cosas que son ciertamente débiles, la luz del lugar, el contexto de que después del acceso carnal hayan tenido ciertas comunicaciones que puede dar cuenta de alguna relación sentimental o por lo menos de alguna pretensión de una de las partes hacia otra, etcétera, que son cuestiones que debilitan mi caso para volver nuevamente a un aspecto fuerte, que es, y usted puede sindicar o puede identificar a la persona que le hizo esto en el tribunal, dice, ahí ya está, y el cierre impactante, ¿no? Entonces, esto
doctores, es importante porque involucra identificar, reitero, las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro órgano de prueba. Ojo, hay que tener en cuenta, reitero, que en la preparación del declarante o del órgano de prueba no le podemos decir que mienta, no le podemos ayudar a memorizar, porque además esto es a veces contraproducente, y que lo que sí podemos hacer es contar, digamos, con asesoría especializada, o dependiendo del caso, la participación de un psicólogo. ¿Para qué? Para que precisamente nos ilustre a medida que se va desarrollando la declaración. Digamos, si esta persona tiene algún lenguaje verbal o no verbal que corregir. En el caso de, digamos, los psicólogos, si bien no hay una psicología sobre la credibilidad del testimonio, para que más o menos nos establezca de todas maneras cuándo puede generar convicción, digamos, un determinado relato, cuándo es ordenado, creíble, etcétera, o cuándo es forzado, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas también es sumamente relevante en el contexto de la preparación. Sigamos. A ver, reitero, esto ya se los he adelantado, el orden de los declarantes según referentes de tiempo, primacía y credibilidad. Es importante aquí tenerlos en cuenta. Hay que tener prudencia y no exagerar al seleccionar nuestros órganos de prueba. Es decir, yo sé que un órgano de prueba, yo sé que mis órganos de prueba los quisiera explotar en todos los sentidos. Es decir, por ejemplo, Octavio que no vio adecuadamente al autor, Octavio que llegó ya cuando la víctima ya había sido sometida o se encontraba sometida, Octavio que únicamente lo que hizo fue básicamente ahuyentar, espantar o incluso votar al autor de los hechos. Entonces, en ese contexto, Octavio no lo puede explotar a Octavio. ¿Para qué? Para que me establezca las conductas violentas que precisamente sometieron a la víctima. De ninguna manera. No puedo explotar a Octavio para que me determine los daños o, digamos, el sufrimiento del cual es objeto la víctima. Entonces, hay que tener en cuenta los límites que tienen físicamente nuestros órganos de prueba en el momento, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta eso. Ahora, otra de las cosas importantes también es la forma en que se desarrolla el interrogatorio. Siempre hay que orientar a nuestros testigos. Esto de decirle, ¿y qué más? Síganos diciendo, síganos contando. No, esto no es orientar al testigo, no es darle un rumbo, es decir, bueno, a la de Dios, cuéntanos lo que sepas, como puedas, y ya veré ya si puedo utilizar la información que tú proporcionas. Pues esto no es un interrogatorio. Nosotros tenemos que guiar. Si nosotros deseamos acreditar determinado tema, empezamos. ¿Y cómo fue que empleó la violencia? Y la señora va a empezar a contar, sí, pues el señor vino, me agarró por acá, me rompió la prenda, etcétera. Y después dice, y en ese entonces es cuando llegó Octavio. Bien, a ver, vamos a detenernos en un momentito. Quiero que me explique exactamente cómo le rompió la prenda, porque no nos ha contado esto. Entonces, para redondear la idea de la violencia. Entonces, yo no permito que la víctima se desenvuelva de manera desordenada, porque después de que me ha contado de Octavio y todo lo demás, voy a tener un conjunto de temas que sanear. No, entonces espero, saneo, digamos, el tema concreto que estoy introduciendo, y a partir de ahí interrumpo a la víctima y le digo, a ver, un momentito, explíquenos bien cómo le rompió. Explíquenos bien por qué usted dice que fue violento. Explíquenos, y entonces ahí la víctima empezará a hablar. Otra de las cosas es que cuando procedamos al interrogatorio, nuestro lenguaje tiene que ser sumamente sencillo y claro. ¿Por qué digo esto? Porque parece que a los abogados, como queremos hablar bonito y todo lo demás, establecemos preguntas que contienen términos muy oscuros, muy rebuscados para los testigos. Y bueno, y díganos en qué circunstancias halló a la víctima. ¿Qué significa circunstancias, abogado, fiscal? Claro, yo como fiscal y abogado sabré qué significa circunstancias, pero yo le tengo que preguntar cuestiones mucho más concretas. ¿Y cómo vio a la víctima? ¿Pudo observar sus prendas? ¿Pudo observar dónde se encontraba?
en qué posición estaba el cuerpo de la víctima, en qué posición. Entonces, tengo que hacer preguntas mucho más sencillas, mucho más concretas, mucho más claras, de tal manera que el declarante pueda responder de manera adecuada ese interrogatorio. Y cuando responde el declarante, lo haga de la manera mucho más sencilla o clara también, o concreta. Y claro, cuando requerimos alguna explicación, nosotros no la estemos explicando ni en los alegatos de clausura, ni diciendo voy a dejar constancia que aquí lo que pretende decir el señor es, no, porque encima parece que nos hemos olvidado que las audiencias de juicio oral no se dejan constancia. Y no se dejan constancia, ¿por qué? Porque precisamente todo queda registrado en audio y video o en audio, dependiendo de dónde nos encontremos, en qué distrito judicial, pero queda registrado. Como queda registrado, ya no hay necesidad de dejar constancia. Todo obra y puede ser objeto de revisión a nivel de segunda instancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué recomendaciones adicionales tenemos que darles? Primero, hay que prestar la máxima atención a nuestro órgano de prueba cuando declara. Regla del abogado: estar atento. Vivir y morir con el testigo durante el interrogatorio, desde que inicia hasta el final. Esto es importante en estos contextos. En segundo lugar, tengo que establecer una duración o un ritmo razonable que sea apropiado para la declaración. No puedo yo establecer un lenguaje que pueda ser, que pueda sonar violento, que pueda ser que le estoy ordenando, que pueda ser como que lo estoy instruyendo, etcétera. No. Tiene que ser, digamos, un lenguaje apropiado, plantearle las preguntas, generarle confianza, es mi órgano de prueba, de tal manera que le demos, digamos, toda la libertad de rendir su declaración. Y hay que, digamos, estructurar esta declaración de acuerdo, que les había señalado por un momento, de acuerdo a un orden cronológico, es decir, qué pasó antes, durante, después de los hechos, o en su contexto en forma temática, es decir, cuáles son los temas que resultan siendo relevantes a ser suelto en este caso. Ojo, las preguntas por excelencia que se plantean en un interrogatorio directo son qué, cómo, cuándo, con quién, dónde, etcétera. ¿Por qué son importantes, por qué es importante utilizar preguntas abiertas? Porque estas preguntas dan la oportunidad a una narración espontánea de lo que el órgano de prueba, es decir, de lo que el testigo o el perito conoce sobre el caso. El testigo describirá los hechos, las personas, las acciones, pero en todo caso, esta información lo introduce el testigo. Nosotros podemos enfocar, alcanzar delimitaciones de esa declaración, pero quien introduce la información por preguntas abiertas, evidentemente es el testigo, ¿no? Damos oportunidad a que se narren los hechos conforme habrían acontecido. Pero esto no obvia a que también podamos plantear otros tipos de preguntas. Las preguntas que se establecen como de encuadramiento y tránsito, que normalmente son afirmaciones titulares, huecos que deseamos que se queden ahí y que son seguidas de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el testigo dijo, y me rompió la ropa, me recostó, y se bajó el pantalón, y estaba por introducirme el pene cuando llegó Octavio a intervenir. Muy bien, le decimos, permítame, en este caso, volver. Acaba de decirnos que le rompió las prendas. ¿Cómo le rompió las prendas? ¿Cuál es mi titular ahí que estoy señalando? ¿Cuál es el mensaje que estoy dando al tribunal? A ver, vayamos a la pequeña encuesta para ver si todavía siguen despiertos conmigo. ¿Qué mensaje estoy diciendo en el tribunal cuando digo, hago el eco? Ah, y le rompió las prendas. Coméntenos ahora cómo exactamente le rompieron las prendas. ¿Mm?
Ojo, señores jueces, aquí estamos frente a ¿qué? ¿Nadie? Demostrar que se utilizó violencia. Muy bien, Gladys Gómez Reyes. Julio, hubo violencia. Keren Rejas, hubo un acto de violencia. Jaime, especificar el hecho delictivo. Jaime, un poco más genérico. Nicole Díaz, fue un acto de violencia. En efecto, el eco que estoy produciendo en el momento de ese relato es decirle que se produjo un acto violento. Y es más, si no lo escuchó muy bien, señor juez, lo repito. Y ahora mismo le va a explicar cómo es que se produjo esa violencia. ¿Por qué? Porque si bien hizo referencia a la violencia en la rotura de las prendas, en haberla hecho recostar, etc., lo que va a pasar a continuación es que nos va a explicar en detalle esa conducta violenta. Estoy encuadrándola, estoy estableciendo una pregunta para que nos explique por qué, a qué hora, con quién, cómo es que exactamente se produjo determinada situación. Para esto sirven las preguntas de encuadramiento y de tránsito en el marco de un interrogatorio directo. No es que esto esté totalmente vedado, no es que vengan de pronto y me digan, ¿sabes qué? Sí, pregunta repetitiva. No, pues no estoy preguntando, sino más bien estoy reafirmando para que a su vez nos detalle. Y en esos contextos la objeción no tendría lugar. Pero también es posible plantear preguntas cerradas. Las preguntas cerradas no están totalmente vedadas en el marco de un interrogatorio directo. Las sugestivas, por si acaso, esas sí las tenemos que desterrar. Nosotros no tenemos que introducir información, pero no las cerradas. ¿Por qué no las cerradas? Porque así como nosotros podemos encuadrar y establecer determinado tránsito en la declaración del testigo, lo que pasa es que a veces no podemos tener el control de la información que se introduce, ¿no? Entonces, hay que tratar de controlar este interrogatorio, por ejemplo, y nos dice, ¿sabes qué? Bueno, y vi en este caso al vehículo marcharse. A continuación yo le puedo preguntar, ¿y de qué color era el vehículo? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy planteando una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque le estoy dando únicamente la opción de contestarme con un color que sé que existe en la realidad. Me puede decir azul, negro, rojo, pero finalmente cerrado. No me puede decir que era un vehículo Mazda, etcétera, porque le estoy preguntando de qué color. Entonces cierro las opciones para que esta persona pueda relatar. En el contexto, esto involucra entonces optar por dos o más alternativas. Y cuando establece esta respuesta, evidentemente confirma la información que yo ya sabía que iba a brindar en esos casos. ¿Ya? Esto es totalmente opuesto a las preguntas sugeridas, donde yo introduzco la información. En esos casos, esto evidentemente tienen que desterrarse. Así como desterrarse también las preguntas capciosas, las preguntas compuestas, esta que sería más de una sola pregunta en el marco del interrogatorio. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas en realidad lo que hacen es generar más dudas que certezas en el marco del interrogatorio. Pregunta Keren, ¿y qué tipo de preguntas cerradas no deberían haber? En general, Keren, no hay una proscripción a las preguntas cerradas. Reitero, las sugeridas sí, donde yo le digo, por ejemplo, y era un vehículo verde, ¿cierto? Y el testigo no me dijo que era verde. Dijo que se marchó en un vehículo, pero nunca me dijo el color. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy introduciendo la información al tribunal de que el vehículo era verde, esperando una confirmación del testigo. Claro, aquí podrían decir que es cerrada porque hay dos alternativas, sí o no, pero no es así, porque ya aquí la información se está introduciendo por el interrogador. Diferente es cuando el interrogador le diga, bueno, y se marcharon en un vehículo, dice la testigo. Bueno, usted no dijo que se marchó en un vehículo. ¿Puede precisarnos qué color era el vehículo? ¿Puede precisarnos qué marca era el vehículo? Es decir, estamos dando la misma posibilidad de responder con con un conjunto de alternativas limitadas, porque seguramente marcas de vehículos de los que conocemos deben haber un catálogo de
como nuestros dedos de la mano 10 circulando y que sea el conocimiento del testigo. Y lo mismo de los colores, ¿no? Tenemos 12 colores primarios y seguramente también por ahí va a poder reconocer. Claro, entonces aquí vamos a tener que introducir esta información, pero en este contexto lo que se está haciendo es precisamente dar la posibilidad de que nos dé una respuesta de la que nosotros esperamos, pero no le estamos introduciendo la información al tribunal. Es decir, yo no estoy diciendo, y era un vehículo de marca Mazda, ¿cierto? O era un vehículo de marca Toyota, ¿cierto? No, no, porque no le estoy diciendo yo la marca. El que va a introducir el tipo de marca, el que va a introducir el tipo de color o el color es precisamente el órgano de prueba. En esos casos, por lo tanto, hay que tener en cuenta. Son alternativas limitadas donde se puede dirigir el órgano de prueba, pero no es sugerida. Diferente, reitero, es sugerida es cuando únicamente lo que espero es una confirmación de la información que yo estoy introduciendo en el marco del interrogatorio. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la secuencia de un interrogatorio directo? ¿Cuál es el orden? Primero, acreditar el testigo. Esto es relativamente importante en el entendido de que, claro, va a depender mucho del testigo. Cuando el testigo, digamos, es una persona que no tiene antecedentes, que evidentemente no declara un juicio, que no tiene rasgos de familiaridad, etcétera, la acreditación será mucho más limitada. Y cuando se le acredita, por ejemplo, no solamente se tiene que establecer contextos de interés, es decir, de que no tengan ningún interés en el resultado del proceso, sino que además tienen que estar acreditados en relación a su capacidad de percepción. Bueno, señor, veo que usted usa lentes y el día de los hechos está usando lentes. Y el testigo sí dice sí, bueno, estaré acreditando su capacidad de percepción, porque en ese momento con lentes pudo haber visto muy bien. Si me dice no, oh, pobre de mí, porque ya estoy desacreditando más bien a mi testigo. Ahora, esto siempre hay que hacerlo, digamos, teniendo ya certeza de la respuesta, ¿no? Ahora, por un lado se acredita el testigo, pero por otro lado se acredita el testimonio. Es decir, hay que señalar en el marco del testimonio, no dice, bueno, sí, ingresó a mi habitación y procedió a desvestirme, procedió a hacerme recostar y cuando estaba a punto de mantener relaciones o accederme o violentarme, es que ingresó Octavio. Muy bien, vayamos a introducir información que va a dar credibilidad a su testimonio. ¿Y qué distancia hay desde el ingreso hasta su habitación, donde usted dice que se encontraba? Mire, son 10 metros, etc., ¿no? De tal manera que no pudo, por ejemplo, emplear ninguna defensa. Muy bien. Ya, ¿y cómo estaba la luz? ¿Había bastante luz para que usted pueda percibir a la persona? Sí, mira, bueno, pensé que era horas de la noche, en ese caso yo estaba con todas las luces de mi casa encendidas, ¿no? Entonces, igual estoy dando factores de credibilidad con el propio testimonio de la víctima. Bueno, y díganos, a ver, en este caso, ¿usted pudo haber verificado si es digamos, el hecho de que le he dicho recostar, echar, se produjo en un lapso de tiempo o en qué lapso de tiempo se produjo este hecho? Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando llegó, él llegó a las 8 de la noche y me puso en posición para sufrir el acto sexual a las 12 de la noche, en instantes en que llegó Octavio, que además es pareja, ¿no? Y dice, bueno, y de las 8 de la noche que usted supuestamente empleó cierta violencia hasta las 12 de la noche, ¿no había puesto por qué? Y ahí habrá una explicación, por ejemplo, que de repente son amantes, lo que quieran, y en ese contexto lo que voy a hacer es obtener datos que deslegitiman su versión de los hechos. Entonces, todo eso es importante, reitero, para efectos de acreditar tanto al órgano de prueba como al su testimonio. Cuando se trate de peritos, hay que establecer una acreditación adicional. ¿Por qué? Porque como los peritos, perdón, o los testigos expertos también tienen una condición especial, es decir, un conocimiento o capacidad en cierta ciencia o disciplina, hay que acreditarlo en ese sentido, más si ya tenemos implementado los criterios Daubert. Tenemos que decirle, bueno, ¿y cuál es su ciencia? ¿Cuál es su expertise? ¿Qué cursos ha seguido?
¿Qué publicaciones se ha realizado? ¿Qué metodología se ha utilizado? Es decir, en estos casos, o suele utilizar en el contexto de acreditar su conocimiento o su capacidad, ¿no? Y después ya verificar recién la realización del estudio. Esto en relación a la acreditación. ¿Ya? En relación a la denotar la relación que guarda con los hechos, hay que preguntarle, ¿qué significa esto? Que hay que introducir al tribunal si estamos, información si estamos frente a un testigo directo, frente a un testigo indirecto o referencial, frente a un pesquisa, si una persona que interviene después de la comisión del evento delictivo. Básicamente, ¿qué hacemos? Situamos a nuestro órgano de prueba en la escena de los hechos. Y cuando me refiero a escena de los hechos, no solamente digamos, no solamente identifico esto con la escena del delito, que puede ser donde el evento criminal ha tenido lugar, sino me refiero a toda la escena de las circunstancias fácticas que yo deseo probar en cada caso en concreto. ¿Ya? Esto es importante para efectos de adecuar la información con la exposición que van a efectuar los órganos de prueba. Claro, en el caso de los testigos es mucho más fácil, porque evidentemente se van a introducir en alguna circunstancia que acreditan. Ojo, y cuando digo circunstancia, por favor, quiero que tengan esto presente. He escuchado en algunas conferencias, creo que de algún fiscal por ahí, no voy a decir su nombre, porque se cuenta el milagro y no el santo, que en el contexto de las cosas que se tienen que acreditar en un juicio, preguntaba, mira, y dentro de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿qué es lo que se tiene que probar en un juicio? Y obviamente él mismo se respondía, solamente tenemos que acreditar las circunstancias concomitantes, no más. Dios, ¿para qué ponemos entonces circunstancias precedentes? ¿Para qué ponemos circunstancias posteriores si no vamos a probar esos hechos? Nada más alejado de la realidad y de lo que establece el código. Ojo, una cosa es una cosa y otra es otra, como dice un gran amigo en ese sentido. ¿Qué quiere decir? O sea, que una cosa, por ejemplo, que se tiene que acreditar en el marco del juicio oral es el hecho principal o nuclear, eso que nos exige el tipo penal. Y otra cosa es que ante la imposibilidad de acreditar algunos hechos que nos exige el tipo penal de manera directa, es que empleemos prueba indirecta a través de otras circunstancias de hecho. Por ejemplo, miren, yo quiero saber si en este caso se empleó prevalencia contra la víctima. Es decir, se vio un dominio de la gente sobre la víctima para doblegar su voluntad. Me bastará con que me diga, ¿sabes qué? El día de los hechos él era su padrastro y bueno, pues como era su padrastro, le obligó a mantener relaciones. ¿Por qué? Porque la víctima, como vivía en su casa, ya había tiene una dependencia económica, etcétera, tuvo que acceder canalmente. ¿Eso será así? ¿O sería importante relatar como circunstancias de hechos para acreditar esa prevalencia que, por ejemplo, el señor ya tenía conductas violentas contra la víctima, es decir, la gritaba constantemente, se quejaba constantemente con su pareja, la mamá de la víctima, para que realizara labores de campo y en ese caso mantenerla aislada o donde no pudiera solicitar auxilio. Son circunstancias presentes que son relevantes para el caso, así que olvídense de aquellas afirmaciones que dicen, no, solamente circunstancias concomitantes. No, no, no. Es más, las circunstancias concomitantes ni siquiera tienen por qué recoger el hecho principal, sino son circunstancias que rodean el evento delictivo. Así que esto tenganlo presente, doctores. Entonces, hay que denotar como segundo paso la relación que guarda con los hechos. Es una víctima directa porque ha percibido los hechos, es una víctima, es un testigo indirecto en estos casos, se trata de un perito, y si es un perito, ¿por qué viene a contarnos sobre este caso? ¿Qué examen ha realizado en este caso que nos va a permitir mejor conocer los hechos? Entonces hay que denotar esta relación de medio-fin que ya hemos señalado hace un momento, situando
al testigo en la escena. Después de ahí, esto que van juntos, hay que inquirir por los hechos que conoce el testigo, es decir, preguntarle ya qué es lo que conoce del caso. Y obviamente aquí ya se introduce la información que resulta siendo relevante para nuestra teoría del caso. Pero ojo, hay que tener en cuenta que los testigos solo narran lo que recuerdan. Reitero, los testigos no son arcángeles de la verdad, no es que van a venir, abren la boca y sale toda la información que requerimos para nuestro caso, ¿no? De ninguna manera. Así que en su momento será importante, cuando el testigo no recuerda algún hecho, utilizar declaraciones previas. Si el testigo no se sabe explicar muy bien, para decir, ¿sabes qué? Mira, se cayó del quinto piso, pero estaba como que tratando de acomodarse. Muy bien, explíquenos, aquí hay una maqueta, caso Yarse, por ejemplo. ¿Cómo es que efectivamente se le empujó a esta persona? Muy bien, díganos, etcétera. Entonces vamos a poder utilizar. Si no es así, por ejemplo, si no es con maquetas, podemos utilizar croquis. Ah, usted nos dijo que se fue de su casa hacia el mercado. Muy bien, grafíquenos. Aquí tenemos un mapa. ¿Por dónde, por qué calle se dirigió? ¿Qué tiempo le tomó? ¿Cuál es, digamos, en el contexto de la realidad, el nombre de las calles que ha transitado? Puedo hacerlo con PowerPoint, puedo hacerlo con gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que básicamente el órgano de prueba introduzca esa información que es relevante para mi caso, pero lo haga precisamente con tal convicción, con tal verosimilitud, que incluso cuando se necesite utilizar instrumentos, básicamente termine confirmando esta información en el caso en concreto, ¿ya? Y obviamente, si es que hay documentos que no sean estandarizados, objetos materiales, etcétera, también para efectos de que puedan ser introducidos al juicio, ¿no? De repente dice, sí, pues sabes que yo justo vi el arma que tenía en su mano, y con el cual estaba amenazando a la víctima. Muy bien, díganos, ¿y cuáles son esas características? Muy bien, ¿y cuáles son, digamos, usted ha observado, no ha observado? Sí, sí, lo ha observado, etc. Entonces va a poder introducir, y es esta precisamente el arma que usted ha observado, la que ha descrito, coinciden las características y ya, listo, ¿ven? Esta es la forma de inquirir por los hechos que conoce. Hay que pedirle abordar y explicar posibles debilidades en esto de lo que conoce, explicando, digamos, ahora que está de moda el tema de los criterios de Daubert, por ejemplo, para los peritos, la metodología, el nivel de fiabilidad de su información o la tasa de error, por ejemplo, que existe, etcétera, ¿ya? Y finalmente, terminar con temas claves, ¿no? Esto del cierre impactante, en el caso en concreto. Eso es básicamente la secuencia y lo que sucede en el marco de un interrogatorio directo. La pregunta, en un delito de robo que la realidad se encontraba con su progenitor, quien fue testigo o director de los hechos del delito, de robo a su hija, se podría recabar su declaración testimonial para su posterior valoración. Obvio, siempre se tiene que recabar la declaración. Es importante, doctores, yo les digo esto de recabar la declaración. ¿Por qué? Porque a veces, existiendo testigos y peritos, no se recaba esta información. Y cuando no se recaba esta información, ¿qué sucede? Que ya en etapa intermedia quiero ofrecer y me dicen, ¿sabe qué? Ofrezco a Juan Perico de los Pelotes, que justo estuvo cuando me estuvieron robando, que justo llegó cuando estaban a punto de violarme. Muy bien. Y vino a declarar la investigación su testigo. Dicen, ah, no, no vino. Lo que pasa es que si bien ya sabíamos de este testigo, no, la fiscalía no lo citó y yo pensé que le iba a citar. Ah, no lo citó. Muy bien. ¿Qué está pretendiendo entonces en el juicio? Que esta señora venga a contarnos algo que no sabemos si sabe. ¿Ah? ¿Cómo yo controlo la pertinencia o relevancia de esta testimonial si no sabemos precisamente lo que sabe esta persona? De ninguna manera entonces voy a permitir esto, porque lo que va a pasar en juicio no es que se va a realizar actividad probatoria, lo que va a suceder es, básicamente se va a pretender continuar con el acto de investigación a nivel de juicio oral. Y esto es totalmente inviable, esto es totalmente improcedente, ¿ya? Así que siempre mejor declarar. Vamos con el contrainterrogatorio, porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos solamente 20 minutos.
Pero acá mucho más práctico, mucho más sencillo, mucho más concreto. 2 diapositivas. ¿En qué consiste el contrainterrogatorio o examen cruzado, doctores? ¿Para qué sirve? Básicamente, su finalidad es afectar la credibilidad de los testigos o peritos de mi contraparte. ¿Cómo afecto esa credibilidad? Es decir, ¿por qué no le tienen que creer? Porque destaco sus contradicciones o porque, pese a que vierte determinada información, esta información, vamos, me favorece, o sea, contribuye a mi caso. Ese es más o menos el propósito del contrainterrogatorio o contraexamen en un juicio oral. Ahora, recomendaciones. A diferencia del interrogatorio directo, aquí sí las preguntas sugestivas, digamos, son totalmente permitidas. Ahora, cuando se permiten, la idea es básicamente que tratamos de aprovechar digamos, la fortaleza que nos dan las preguntas sugestivas. ¿Y cuál es la fortaleza? Que no vamos a permitir dar más información de lo que nosotros queremos. ¿Me responde sí o no a lo que le voy a preguntar? Usted dijo que vio al señor, digamos, al señor Julio saliendo de esa casa. Sí, muy bien. Usted dijo, sin embargo, que había poca luminosidad. Sí, muy bien. Usted dijo que, pese a que vio salir al señor Julio, usted no pudo notar las características de su ropa. Sí. Usted vio al señor Julio, señaló además cuando se retiraba de espalda. Usted, entonces, no vio el rostro de Julio, ¿sí? Entonces, usted pudo haber visto al señor Julio como pudo haber visto a otra persona, ¿sí? Ah, ya, listo. Cierro mi contrainterrogatorio. Desacredito y establezco todo en un, digamos, un contraexamen tendiente a desacreditar no solamente al testigo de mi contraparte, sino a su testimonio. ¿Ya? Hay que identificar, cómo pasa en el interrogatorio, los temas centrales, los temas que yo deseo abordar, porque se trata de un contrainterrogatorio, no deseo abordar todo con el órgano de prueba de mi contraparte. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si bien está permitido lo sugestivo, lo repetido, en el contraexamen, es decir, las preguntas repetidas, es solamente de carácter excepcional, para situar, para poner en tránsito, etc. ¿Ya? Porque suele pasar que a veces, yo no sé si están en la misma sala de audiencias, así como están en la misma posición ahora conmigo, pero suele pasar que algunos abogados no prestan atención a la declaración de su contraparte, deberían estar muy atentos. Y le dice, bueno, señor, ¿puede decirnos a qué hora se dirigió? Y el fiscal que está atento a las preguntas dice, bueno, sí, pregunta repetida, ya nos dijo a qué horas fue, con quién fue, etcétera. Muy bien. Entonces, al lugar la objeción, pregunta repetida, abogado, entonces formule otra pregunta. Given, y a medida que se va haciendo esto de las objeciones, incluso van generando inestabilidad en el interrogador. Entonces, también hay que tener en cuenta. Recomendaciones, identificamos, como decía, en los temas centrales. En segundo lugar, hay que actuar siempre con la razón. Sabemos que tenemos ventaja, pero no hay que sobrepasarnos en este contexto. Las preguntas cerradas, al igual que las sugestivas, también son permitidas. Cuando sean las sugestivas, tratemos de usar frases mixtas. ¿Sí o no? Respondan sí o no. Respondan cierto o no es cierto. Respondan es verdad o no es verdad. ¿No? Entonces, verdadero o no verdadero. Entonces hay que realizar preguntas mucho más cerradas, mucho más o sugestivas en un determinado caso en concreto. ¿Ya? Ojo, hay que evitar que el órgano de prueba dé explicaciones adicionales. Si quiere dar explicaciones, que lo haga a través del redirecto, con el abogado, con la fiscalía, con quien corresponda, pero no hay que darle nosotros la posibilidad de que él dé explicaciones. Si empieza a explicar, digamos, en ese contexto, hay que devolverlo a rueda. Esto que involucra que, digamos, con la ayuda del juez, si no le decimos directamente al testigo, ¿sabe qué? Muchas gracias, ya respondí lo que le pregunté, pero sigue hablando. Entonces, señor juez, por favor, llamemos al orden del testigo porque ya respondió mi pregunta, pero pese a eso sigue explicando algo que en realidad no se le ha formulado y por lo tanto no es relevante en mi caso. Entonces, esto también hay que utilizarlo y hay que tomarlo como una cuestión muy importante en estos contextos. ¿Qué más? En esta
parte, hay que tener mucho cuidado con tratar de utilizar la pregunta de más. Suele suceder que, bueno, estamos haciendo el contrainterrogatorio, interrogatorio cruzado, y de pronto nos emocionamos tanto que ya hemos obtenido la información que ayudaba en nuestro caso y le hacemos la pregunta de más. Y esta pregunta de más le permite al testigo explicar todos los hechos y perdemos todo lo que habíamos avanzado. Así que hay que tratar de evitar este tipo de situaciones. No preguntar de más. Así como no hay que permitirle explicaciones, tampoco hay que preguntar de más. Regla también para el contrainterrogatorio. No hay que ir de pesca, doctores. No hay que ir de pesca. No preguntamos lo que no sabemos, únicamente preguntamos lo que sabemos y sabemos que ese testigo va a responder, porque precisamente a partir de ahí se obtiene la ventaja en el marco del contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, así como pasa con el interrogatorio directo, podemos utilizar las declaraciones previas. ¿Para qué? Para evidenciar contradicción. Cuando se evidencia contradicción, evidentemente se tiene que confirmar esa declaración previa, confirmar el error, la información que es contradictoria, acreditar la declaración previa y después confrontar con esa declaración para finalmente acabar. Ya, esas son las técnicas que suelen utilizarse en el contexto de un contrainterrogatorio. Hasta ahí nuestros alcances sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio. Es una perorata muy larga. En algunos momentos me ha asignado que ustedes intervengan con las encuestas que hemos ido lanzando. No son todos, son pocos, pero finalmente han estado ahí atentos. Y también incluso con las preguntas que han ido planteando. Si hubiera alguna pregunta adicional, estamos a disposición para poder responder vuestras interrogantes. Bien, muy bien. Gracias a ti por acompañarnos hasta estas horas. Y Muchas no... gracias, doctor. De parte de CEFOCAP y del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, agradecemos la excelente disertación del día de hoy. Bien, vamos a invitar a nuestros participantes a que puedan formular preguntas a través del chat o a través de la opción de levantar la mano para poder activar el micro y le puedan hacer la pregunta directamente. Vamos a esperar unos minutos, doctor. A ver. A ver, dice Trujillo, nos pregunta, bueno, nos indica si usted nos puede brindar recomendaciones para interrogar a peritos forenses, doctor. Ya, muchas gracias. Trujillo, yo no sé si Trujillo es tu nombre. Puedes escribir también en la cajita de chat tu nombre para dirigirnos a ti con más propiedad. O de repente es tu apellido, ¿no? Bien, Trujillo. En todo caso, te comento. Tú debes saber, y en todo caso lo mencioné más o menos también ahí en el marco de la exposición, que en la actualidad, para efectos de los peritos, existen lo que se llaman los criterios Daubert. Esto que involucra que para efectos de la introducción de una pericia, tiene que ser realmente el experto el que venga a juicio oral a explicarnos. Ha pasado en un juicio oral donde, por ejemplo, algo que era de estricta competencia de un perito químico, de un perito toxicológico, viene un perito de criminalística, en general, que quiere explicar, digamos, aspectos que son competencia, reitero, de un químico o de un toxicológico. Y entonces aquí primero ya está perdiendo el contexto del expertise, no es un experto. En segundo lugar, porque el experto tiene que también conocer el estado de la cuestión, es decir, cómo está avanzada la ciencia en ese aspecto. Y cuando se establezca lo avanzado de la ciencia, preguntamos y acreditamos sus credenciales. ¿Ha escrito sobre el tema? ¿Ha publicado sobre el tema? ¿Sus publicaciones han sido objeto de revisión por pares? Es decir, esto por doble ciego. ¿Ha tenido la oportunidad de verificar en el análisis el margen de error de su pericia? ¿O no tiene margen de error? ¿O el margen de error es mínimo? Puede establecer cuál es la metodología que ha empleado para efectuar o para llegar a las conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces,
Hay un conjunto de criterios que necesariamente permiten establecer si esa pericia tiene un alto estándar o permite permite establecer un alto estándar de conocimiento. Entonces, eso es sumamente relevante en el contexto del examen hacia los peritos forenses. Acreditarlo, acreditar su expertise, acreditar la metodología que está empleando, adelantarnos frente al margen de error que tiene su pericia y eventualmente que dé una explicación clara de las conclusiones acorde al análisis que he hecho en el caso en concreto. Esas serían las recomendaciones del final. Bien, doctor. Sergio Antonio nos dice, ¿cuál sería la base legal por la cual se podría objetar a un juez que está realizando preguntas que no son aclaratorias al testigo o al perito? Bien, en principio, no hay base legal para objetar al juez, porque precisamente quien objeta, incluso quien resuelve las objeciones o incluso puede plantear objeciones de oficio es el juez. Base legal no hay. Pero en el entendido de que el Código Procesal Penal evidentemente sí regula el contexto de las preguntas aclaratorias o de oficio, también se puede establecer un contexto de cuestión previa, una incidencia, el hecho de que poner de manifiesto al juez, advertirle al juez que las preguntas que esté efectuando no tienden a aclarar algún supuesto de lo que ya se había preguntado, o en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. De tal manera que en estos contextos se pueda advertir al juez ese aspecto. ¿Por qué se hace esta advertencia? Porque finalmente puede que el juez cambie, puede que el juez no le haga caso, pero en su momento, cuando esto sea objeto de apelación, se puede establecer como la vulneración de una garantía. No sé si el contexto de imparcialidad resultaría siendo relevante, pero por lo menos de garantía procesal, en el contexto de legalidad procesal, donde se establece que el juez únicamente se puede dirigir a realizar preguntas aclaratorias. Entonces, bajo ese contexto se podría establecer, yo no sé si con nombre propio de objeciones, pero sí se podría establecer las incidencias para poner o cuestionar el adecuado desarrollo del interrogatorio en este caso. Bien, Nazario Peralta nos dice si existe algún registro de peritos de parte o se puede traer a un experto en el tema. Nazario, hay libertad probatoria. Si bien hay un registro de peritos en el Poder Judicial, esta en materia penal casi no se utiliza. De hecho, tienen libertad total para que puedan plantear, digamos, o traer al perito que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Entonces, la idea, en todo caso, es que realmente sea un experto sobre la temática que se pretende establecer a través de la pericia. Gladys, replantea la pregunta que Bien, había doctor. señalado. Gladys Gómez Reyes nos plantea lo siguiente. Sí, Sí, doctor. lo resumimos. Pero, claro, adelante, doctor. Ya, lo resumimos, porque ha planteado en 2 párrafos más o menos la misma pregunta. Lo que está diciendo es que quien percibió el hecho de robo es básicamente la mamá, digamos, en relación a la hija. Yo entiendo que Gladys está preocupada porque a nivel de un proceso, digamos, anterior a este Código Procesal Penal y también proceso civil, existía la posibilidad de tachar, ¿no?, a los testigos. Esto que, digamos, se podía dar porque el testigo en realidad era parcializada y no podía incorporar información objetiva, etc. En realidad no funciona en el marco del proceso penal. Puede declararle esposo, el esposo, la hija, etc. Tanto para la víctima como también para el caso de los imputados. Y en el caso de los imputados incluso tienen una ventaja adicional, porque en el caso de la víctima, como su condición equivale a un testigo, van a tener que declarar siempre la verdad. Porque si mienten y se detecta esto, pueden ser declarados sin curso de delito de falsa declaración de juicio.
En cambio, en el caso del imputado, los familiares directos, conforme lo establece el código, pueden abstenerse de declarar. Y cuando se abstienen de declarar, evidentemente, pues, interactúan en ese contexto. En esa línea, entonces, totalmente puede declarar Gladys, la mamá, el hijo, etcétera, todos pueden declarar en el marco de un proceso penal. Ya va a depender del contexto de la valoración del juez si le otorga un peso gravitante a esa declaración. Lo que en todo caso no se descarta, reitero, por el grado de familiaridad, sino más bien por cómo esa declaración puede estar corroborada en el caso en concreto. De nada, Gladys, veo ya tu agradecimiento ahí en la cajita del chat. Así es, doctor. Con esta pregunta hemos finalizado la ronda de preguntas, vale la redundancia, del día de hoy en esta sesión, doctor. Muchas gracias por la excelente disertación. En el chat vemos los saludos de la Corte Superior de Ayacucho, doctor. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado hasta estas horas. Y bueno, ¿no? Los que están a puertas de festejar el fin de semana, adelante, provecho, y los que están por descansar, igual, que tengan muy buenas noches. Éxitos a todos y todas con todas las actividades de capacitación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Una vez más reiteramos el agradecimiento por parte de CEFOCAT y del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, esperando contar con su participación en un próximo evento. Muchas gracias. Y bien, estimados participantes, agradecemos también la participación